Tú no perteneces aquí. Fuera de mi banco ahora mismo. El eco de la voz de Esteban Rivas, presidente del Banco Nacional de México, atravesó el vestíbulo como una bofetada pública. Cada mirada se volvió hacia el anciano de sandalias gastadas, que apenas sostenía un maletín de cuero viejo entre las manos. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el silencio, roto por la humillación. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Aquella mañana parecía una más en el corazón del Paseo de la Reforma. Autos de lujo alineados frente al edificio, trajes importados, perfumes caros y un aire de poder tan denso que parecía cobrar entrada. A las 9:42, un viejo Volkswagen azul se detuvo entre los BMW. Del vehículo descendió don Manuel Ortega, un hombre de cabello blanco, espalda encorvada y mirada tranquila. Llevaba camisa a cuadros y pantalones beige con manchas de pintura. Caminaba con paso lento, pero firme, como quien no teme ser visto. Al cruzar la puerta giratoria, el aire acondicionado le golpeó el rostro. Algunos empleados lo miraron con incomodidad. Una recepcionista de sonrisa ensayada lo interceptó. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo?» «Buenos días, hija. Necesito hablar con el departamento de inversiones». Ella soltó una risita breve. Ese departamento solo atiende con cita previa, y usualmente a clientes con carteras mayores a 50 millones de pesos. Don Manuel asintió con calma. «Entiendo. Entonces, ¿podría comunicarme con el señor Esteban Rivas?» El nombre cayó como piedra en un estanque. La recepcionista parpadeó, insegura. «El presidente no atiende sin cita», dijo, bajando la voz. «Y menos...» Su mirada recorrió las sandalias del anciano. «Esperaré aquí». Don Manuel tomó asiento en uno de los sillones de cuero, bajo los murmurillos del personal. Un guardia se acercó con tono autoritario. «Señor, no puede permanecer aquí. Está incomodando a nuestros clientes. Solo necesito 5 minutos. 5 segundos es demasiado». Fue entonces cuando se abrieron las puertas del ascensor ejecutivo. Esteban Rivas salió hablando por teléfono, rodeado de asesores, impecable en su traje gris oscuro y con un reloj suizo que valía más que el coche del anciano. Al ver la escena, se detuvo. «¿Qué ocurre aquí?» «Este hombre insiste en hablar con usted, señor Rivas». Esteban lo miró de arriba a abajo, evaluando cada arruga, cada mancha en la ropa. «¿Conmigo?», rió con desdén. «¿Sabe usted dónde está? Este no es un lugar para pedir limosnas». Los empleados soltaron risas contenidas. Don Manuel se levantó, extendiendo una mano temblorosa. «Solo quiero mostrarle unos documentos sobre los bonos del gobierno». «¿Bonos?», interrumpió Esteban con burla. «¿Tiene idea de lo que cuesta un bono aquí? No se ofenda, señor, pero su tipo ni siquiera debería estar aquí». El silencio cayó pesado. Los ojos del anciano brillaron un instante, no de ira, sino de decepción. «Tal vez tiene razón, hijo. Tal vez no pertenezco aquí». «Exacto. Así que le pediré que se retire antes de que tenga que hacerlo el personal de seguridad». Don Manuel asintió despacio, tomó su maletín y caminó hacia el ascensor. «Oiga, ese elevador es privado», gritó Esteban. «No puede usarlo». Pero el anciano ya había presionado el botón. Las puertas se abrieron. Antes de entrar, giró y lo miró fijamente. «Esteban Rivas», dijo en voz baja pero firme. «En menos de 1 hora vas a desear haber sido más amable. Vas a entender que el valor de un hombre no se mide por su traje, ni por su reloj». Las puertas se cerraron. El banco entero quedó en silencio. Esteban rió, intentando ocultar su incomodidad, pero algo dentro de él se revolvió. No sabía que acababa de perderlo todo. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir quién es realmente ese anciano misterioso y qué secreto están a punto de destruir al poderoso Esteban Rivas, dale like, suscríbete y activa la campanita.
porque lo que viene te dejará sin aliento. El ascensor subía lentamente, marcando cada piso con un timbre metálico. Don Manuel Ortega apoyó la espalda contra la pared de acero y cerró los ojos. Su respiración era tranquila, medida, como quien ha esperado décadas por ese momento. En su bolsillo, un llavero con el logotipo antiguo del banco tintineaba suavemente. Abajo, el caos comenzaba. ¿Quién diablos autorizó a ese viejo a usar el ascensor ejecutivo? Rugió Esteban Rivas, todavía tratando de disimular su creciente nerviosismo. Los guardias se miraron sin saber qué responder. Uno de ellos revisó la tableta de control de accesos, frunciendo el ceño. «Señor, el ascensor reconoce su tarjeta. Tiene nivel de acceso total». «¿Qué estás diciendo?» «Tiene autorización para todos los pisos, incluso el 23». El color se le fue del rostro a Esteban. «Eso es imposible. Ningún acceso tiene esa jerarquía, excepto los miembros del Consejo». «Exactamente». Mientras tanto, el ascensor se detuvo en el cuarto piso. Las puertas se abrieron y un pasillo silencioso, alfombrado, se desplegó ante don Manuel. La luz cálida iluminaba las paredes cubiertas con paneles de madera y retratos antiguos de los primeros fundadores del banco. Caminó despacio, sin prisa, saludando con un gesto a una mujer de cabello gris que lo miró sorprendida detrás de un escritorio. «Don Manuel», exclamó con emoción contenida. «No sabía que vendría hoy». «Buenos días, Rosa. Solo vine a resolver un asunto pendiente». Ella sonrió con respeto. «¿Desea que le prepare su café de olla?» «Más tarde, hija. Ahora necesito hacer una llamada». Entró en una oficina amplia, cubierta de libros y documentos antiguos. En el escritorio, un teléfono negro de línea directa descansaba junto a una carpeta marcada con las iniciales MO. Se sentó, abrió su maletín y sacó un cuaderno de notas. «Es hora», murmuró mientras marcaba un número. Abajo, la tensión crecía. Esteban caminaba de un lado a otro del vestíbulo, intentando mantener el control frente a los empleados. «Revísenme todo el sistema de seguridad. Quiero saber cómo ese hombre consiguió esa credencial». Uno de los analistas respondió desde su computadora. «Señor, según los registros, la credencial fue emitida en 1989, bajo el nombre de Manuel Ortega Hernández». «¿Qué?» «Y sigue activa, firmada por el fundador del banco, don Alfonso de la Vega». Los murmullos se extendieron. Los empleados que antes se reían ahora lo observaban con inquietud. Sofía, la joven ejecutiva que había intentado defender al anciano, se acercó con cautela. «Señor Rivas, quizá debería subir. Si ese documento es real, podría estar frente a alguien muy importante». «¿Importante? Es un impostor». «¿Está seguro?» Esteban la miró con furia, pero no respondió. Su instinto empezaba a gritarle que algo estaba fuera de control. El ascensor volvió a sonar. Estaba bajando. Todos contuvieron la respiración, pero no se abrió. En su lugar, un mensaje apareció en las pantallas del sistema interno. Reunión urgente del Consejo Administrativo en el piso 23, convocada por Manuel Ortega Hernández. El silencio fue absoluto. «Eso no puede ser», murmuró Esteban, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Arriba, don Manuel terminaba su llamada. «Sí, confirmen los movimientos de los bonos. Quiero todos los reportes en mi correo privado antes de las 10». Colgó el teléfono, se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, brillante y caótica. «30 años», susurró. 30 años de construir algo para que lo destruyan con soberbia. En el vestíbulo, Esteban intentaba recuperar la compostura. «Bien, si ese viejo cree que puede jugar conmigo, que lo intente. Subiré y aclararé este malentendido». «¿Quiere que lo acompañemos, señor?», preguntó uno de sus asesores. «No, esto lo resuelvo yo». Ajustó su corbata, respiró hondo y caminó hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Sofía lo miró con una mezcla de lástima y curiosidad.
Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que nadie en ese edificio olvidaría jamás. El ascensor comenzó a subir. Esteban sintió que el aire se volvía más pesado con cada piso. No podía quitarse de la mente aquella frase. En menos de una hora vas a desear haber sido más amable. Cuando el timbre anunció el piso 23, sus manos ya temblaban. Las puertas se abrieron lentamente, y lo que vio al otro lado lo dejaría sin palabras. El sonido del ascensor se desvaneció. Esteban Rivas dio un paso fuera, y lo primero que percibió fue el olor a madera encerada, ese aroma antiguo que solo existía en los pisos donde trabajaban los fundadores. Las luces eran cálidas, doradas. En las paredes colgaban retratos enmarcados de hombres con trajes de otro siglo. Uno de ellos, en particular, lo hizo detenerse. Un joven con bigote, traje beige y una mirada idéntica a la del anciano que había humillado minutos antes. En la placa debajo se leía: Manuel Ortega Hernández, presidente del Consejo, 1989-2007. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, no puede ser, murmuró. El pasillo terminaba en una puerta doble, de madera oscura, con el mismo logotipo del banco tallado en el centro. Esteban dudó antes de tocar, pero la voz desde adentro lo sorprendió. Adelante, Esteban, te estaba esperando. El presidente empujó las puertas. La oficina era amplia, elegante, y en el centro, sentado tras un escritorio que parecía un altar de poder, estaba don Manuel Ortega. Tenía la misma calma de antes, los ojos serenos, pero en su postura había algo distinto: autoridad. No la de un visitante, sino la de quien manda. «Siéntate». La voz de Manuel fue firme, sin rastro de enojo. Esteban permaneció de pie. «Quiero saber quién es usted y qué hace en esta oficina». «Esa es una buena pregunta», respondió Manuel, levantándose lentamente. «Pero creo que la respuesta te dolerá más de lo que imaginas». Caminó hacia una vitrina y sacó un documento plastificado. Lo colocó sobre el escritorio. «Mi nombre completo es Manuel Ortega Hernández. Fui presidente de este banco durante 18 años. Y sigo siéndolo, según los registros legales». Esteban lo tomó con manos temblorosas. Era una credencial original del Consejo Administrativo, con su firma, sellos oficiales y acceso ilimitado. «Esto es una broma, un documento viejo». «No es viejo, está renovado cada año por protocolo. Y tú firmaste la última actualización hace 6 meses, sin siquiera leerla». El rostro de Esteban perdió todo color. ¿Qué está buscando con esto? ¿Dinero? ¿Venganza? Nada de eso. Busco respuestas. Quiero entender cómo llegamos a este punto. A un banco donde un anciano es tratado como un estorbo, donde el respeto depende del reloj que llevas en la muñeca. Manuel dio un paso al frente. «Cuando vine esta mañana, no lo hice para probarte. Vine porque descubrí movimientos en los bonos del gobierno que podrían hundir nuestras reservas en menos de un trimestre. Y tú eras el responsable directo». Esteban abrió la boca, pero no salió sonido. «Yo no sabía que...». «Claro que sabías. Solo pensaste que nadie se atrevería a cuestionarte, que eras intocable». Don Manuel tomó su maletín, lo abrió y sacó una carpeta gruesa llena de papeles. «Estos son los reportes del último año. Inversiones de alto riesgo, transferencias sin aprobación del Consejo, pérdidas disimuladas bajo ajustes operativos. Tú firmaste cada una». Esteban retrocedió, la espalda chocando contra la pared. «No puede probar nada». «Puedo probarlo todo». El silencio se volvió insoportable. El tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos como martillazos. Afuera, a través de la ventana, el sol del mediodía bañaba la ciudad, indiferente al derrumbe moral que ocurría allí dentro. Don Manuel respiró hondo. «Te daré una oportunidad, Esteban, no para salvar tu cargo, sino para recuperar tu humanidad. Baja al vestíbulo, mira a los ojos a cada persona que se burló conmigo
y pregúntate si ese es el tipo de banco que querías construir. Esteban lo observó, incapaz de hablar. ¿Por qué haría eso? Porque todavía puedes decidir en qué lado de la historia quedarte. El anciano regresó al escritorio y se sentó con calma. Y ahora, si me disculpas, debo convocar a los demás miembros del consejo. Tenemos que limpiar la casa. El presidente apretó los puños, impotente, mientras sentía que su poder se desmoronaba como arena entre los dedos. Y ahora, quiero que tú, que estás mirando esto, me respondas sinceramente. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y luego descubriste quién era realmente? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. El reloj marcaba las 10:20 cuando Esteban Rivas salió del despacho. Su rostro había perdido el color arrogante con el que había entrado. Bajaba en silencio dentro del ascensor, pero cada piso que descendía le pesaba más. No era solo miedo, era la certeza de que su imperio comenzaba a resquebrajarse. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, todos se giraron hacia él. Los empleados que antes se reían, ahora evitaban su mirada. Sofía, desde su escritorio, lo observó con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Todo bien, señor Rivas?, se atrevió a preguntar. Él no respondió. Solo pasó de largo, con paso rápido, directo a su oficina. Cerró la puerta y se apoyó contra ella. El silencio era tan espeso que casi podía cortarse. Sacó su teléfono, marcó a su asesor legal. Quiero que revises los registros del consejo. El nombre Manuel Ortega Hernández. Averigua todo lo que puedas. Ahora. ¿Manuel Ortega?, repitió el abogado al otro lado de la línea. Señor, ese nombre está en todos los archivos del banco. Fue el fundador, el primer presidente del consejo. ¿Por qué? Esteban no respondió. Su garganta se cerró. ¿Sigue activo en el sistema? Sí, pero solo por protocolo, aunque hubo una pausa. Sus credenciales están renovadas hasta este año. Esteban dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Caminó hasta la ventana, mirando la avenida. El tráfico rugía, la ciudad seguía viva, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Mientras tanto, arriba, don Manuel firmaba documentos con mano firme. Rosa, la secretaria veterana, le alcanzaba carpetas con respeto. ¿Convoco a los miembros del consejo, don Manuel? Sí, hija, que estén todos antes del mediodía. Hoy pondremos las cosas en su lugar. A las 11 en punto, un mensaje interno interrumpió la rutina del banco. Reunión extraordinaria del Consejo Administrativo. Asistencia obligatoria. Sala 23. En cuestión de minutos, la noticia se propagó por cada piso. Murmullos, miradas, preguntas sin respuesta. Nadie entendía por qué un anciano desconocido estaba moviendo las piezas del poder. Esteban subió de nuevo, esta vez no con orgullo, sino con un nudo en el estómago. Los asesores lo acompañaban en silencio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el consejo ya estaba reunido. 8 personas alrededor de una mesa larga. En la cabecera, sentado con la serenidad de quien no necesita imponerse, estaba don Manuel Ortega. «Buenos días», dijo él, con voz firme. «Empecemos». Nadie se atrevió a hablar. Esteban permaneció de pie, sin saber si debía sentarse. «Por favor, tome asiento, señor Rivas». El tono de Manuel era educado, pero la autoridad en cada palabra era innegable. Cuando se sentó, notó sobre la mesa una carpeta con su nombre. Dentro, copias de transferencias, firmas, aprobaciones irregulares. Su respiración se aceleró. Esto no prueba nada. Son decisiones corporativas. Decisiones ilegales, interrumpió don Manuel, sin consulta del Consejo, violando las cláusulas de gobernanza. Usted arriesgó cientos de millones en operaciones especulativas. Uno de los consejeros intervino, nervioso. «Señor Rivas, ¿es cierto?» «No, claro que no. Todo fue revisado por el comité financiero. El comité fue disuelto hace un año.
La voz de Manuel cortó como una navaja. Y usted lo sabía. El silencio se hizo insoportable. Esteban bajó la mirada. Por primera vez, su voz sonó más pequeña que su traje. No quise dañar al banco. Todo fue para generar crecimiento. El crecimiento no se mide en cifras cuando la ética se pierde, respondió Manuel sin levantar la voz. El problema no son tus números, Esteban, sino tu humanidad. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. En su mente resonó la escena de esa mañana, la risa, el gesto altivo, la humillación pública. Vio los rostros de los empleados, las miradas de desprecio, el eco de su propio orgullo. Don Manuel lo observó largo rato. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó finalmente. Que no necesitaba humillarte, tú solo lo hiciste, porque cuando un hombre pierde la humildad, el resto cae solo. Nadie se movió. El aire pesaba. Solo el reloj seguía marcando el tiempo. Convocaré a todo el personal. Es momento de que sepan quién soy y qué se hará. Esteban intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Qué va a hacer conmigo? No lo sé aún, respondió don Manuel, mirando los documentos. Depende de ti. Todavía tienes una última oportunidad de demostrar que hay algo de decencia en ti. Se levantó despacio. Te daré la palabra frente a todos. Lo que digas definirá tu final aquí. Y con eso, salió de la sala dejando tras de sí el eco de una frase que se clavó en el pecho de Esteban como una sentencia. El respeto no se exige, se gana con el alma. El auditorio del Banco Nacional de México estaba lleno. Más de 300 personas ocupaban los asientos, murmurando entre sí. Nadie entendía por qué se había convocado una reunión general en pleno horario laboral. En el escenario solo había un micrófono, una silla y el logotipo dorado del banco detrás. Esteban Rivas esperaba en la primera fila, con el rostro tenso, los dedos entrelazados. A su lado, los miembros del consejo murmuraban en voz baja. El aire estaba cargado. El rumor de los ventiladores era lo único que rompía el silencio. Entonces, las puertas se abrieron. Don Manuel Ortega entró sin prisa. Vestía la misma camisa a cuadros con la que había sido despreciado esa mañana. Caminó hacia el centro del escenario mientras los murmullos aumentaban. Algunos empleados lo reconocieron vagamente como el anciano del vestíbulo. Otros simplemente callaron. Se sentó frente al micrófono y habló con voz clara. Buenos días, mi nombre es Manuel Ortega Hernández. Un murmullo recorrió la sala. Sé que muchos se preguntan quién soy y por qué estoy aquí. Algunos me vieron esta mañana y tal vez pensaron que era un intruso. No los culpo. Durante años he estado lejos, observando a distancia el banco que ayudé a fundar hace más de 3 décadas. Sus palabras eran pausadas, llenas de gravedad. Hoy vine sin avisar, sin guardaespaldas, sin traje. Quería ver con mis propios ojos cómo se trata aquí a la gente común, al cliente humilde, al anciano que solo pide ser escuchado. Y lo que vi fue doloroso. El silencio cayó. Nadie respiraba. Fui humillado públicamente por el presidente ejecutivo, el señor Esteban Rivas, quien me dijo que no valía nada. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Esteban bajó la cabeza. No digo esto para atacarlo, continuó don Manuel, sino porque ese momento reveló algo mucho más profundo, que este banco ha olvidado por qué existe. No para los ricos, no para los poderosos, sino para todos los mexicanos que confían su futuro en nosotros. Se levantó lentamente, caminó hacia el borde del escenario. Cuando lo fundamos, prometimos que nadie sería tratado con desprecio, que cada persona sería recibida con respeto. Pero esa promesa se rompió, y yo soy responsable también, porque me alejé y permití que la arrogancia tomara el lugar de la empatía. Hizo una pausa. Miró directamente a Esteban. Hoy no vine a destruir a nadie, sino a reconstruir lo que se perdió. Pero para hacerlo, debemos ser honestos. Se giró hacia el público. El señor Rivas ha tomado decisiones financieras sin aprobación del Consejo,
comprometiendo la estabilidad del banco. Los documentos están aquí. Levantó una carpeta gruesa. Pero su error más grande no fue financiero, fue humano. Esteban se levantó de golpe. «Yo no sabía quién era usted», gritó con voz quebrada. «Exactamente», respondió don Manuel con calma. «No sabías quién era yo, así que decidiste que no valía tu tiempo. Eso dice más de ti que cualquier balance». El auditorio permanecía mudo. Algunos empleados contenían lágrimas. Sofía, entre ellos, tenía los ojos húmedos. «Sin embargo», continuó el anciano, «hoy quiero reconocer algo distinto. Esta mañana, entre tantas miradas de desprecio, una persona tuvo el valor de defenderme. Sofía, ¿puedes ponerte de pie?» Ella se levantó, insegura. «Gracias, hija. Eres el recordatorio de que este banco todavía tiene alma». Don Manuel regresó al micrófono. «Por decisión del Consejo Administrativo, efectiva desde este momento, Esteban Rivas deja su cargo como presidente ejecutivo». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Esteban cerró los ojos tragando saliva. «No lo despido por venganza», dijo Manuel, «sino por justicia, porque el liderazgo sin humildad es una ruina, y porque la riqueza sin empatía no tiene valor». Se giró hacia Sofía. «A partir de mañana serás presidenta interina. Si en 6 meses demuestras que puedes liderar con números y corazón, el puesto será tuyo permanentemente». Ella abrió la boca, sorprendida. «No estoy preparada». Nadie lo está hasta que se le da la oportunidad. Los aplausos comenzaron con timidez. Luego crecieron hasta llenar la sala. Algunos lloraban, otros sonreían. Era más que un cambio de poder. Era una limpieza moral. Don Manuel respiró profundo, mirando los rostros de todos. «Hoy no ganamos dinero. Ganamos algo mucho más importante. Recuperamos la dignidad». Bajó del escenario, caminó hacia la salida entre aplausos. Esteban se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Las horas posteriores a la reunión parecieron eternas. Los pasillos del Banco Nacional de México estaban en silencio, como si el edificio mismo tratara de asimilar lo ocurrido. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que acababan de presenciar un cambio histórico. Esteban Rivas permanecía en su oficina, mirando la ciudad a través del ventanal. El tráfico seguía fluyendo como si nada hubiera pasado, pero dentro de él todo había colapsado. Sobre el escritorio, los informes de inversiones, las fotografías de galas, los premios enmarcados, todo parecía vacío, ridículo. Recordó el rostro de don Manuel, su voz tranquila, la mirada firme. El respeto no se exige, se gana con el alma. La puerta se abrió sin previo aviso. Sofía entró, aún nerviosa por el peso del nuevo cargo. «Señor Rivas». Él no se giró. «No hace falta que me llames así. Lo siento, solo quería despedirme». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Esteban se volvió hacia ella. «Fui injusto contigo también. No tiene que disculparse conmigo». «Sí, debo hacerlo», suspiró. «No sabía ver más allá de los números. Me creí invencible, pero en realidad solo era ciego». Sofía asintió, sin rencor. «Don Manuel confía en usted más de lo que cree. Si está dispuesto, puede ayudar a reparar el daño». Esteban sonrió con tristeza. «No creo que me quede espacio aquí, y quizás sea lo mejor». Cuando ella salió, él tomó su pluma favorita y firmó su renuncia. Luego guardó su reloj suizo en un cajón. No quería llevar consigo ningún símbolo de su soberbia. Mientras tanto, en el piso 23, don Manuel observaba el atardecer desde su oficina. Rosa, la secretaria, entró con una bandeja de café. «¿Todo bien, don Manuel?» «Mejor que en muchos años», respondió él. «Hoy vi renacer algo que creía perdido». «¿La confianza?» «No, la decencia». Esa misma noche, Sofía convocó a una pequeña reunión con los jefes de departamento. Su voz temblaba al principio, pero pronto ganó firmeza. «A partir de hoy,
Este banco cambia su política. Quiero eliminar las zonas VIP, abrir el acceso igualitario a todos los clientes y crear un protocolo de atención humana. Lo llamaré Proyecto Elena. ¿Por qué Elena?, preguntó uno de los jefes. Porque era el nombre de la esposa de don Manuel, dijo ella, y el silencio se llenó de respeto. En los días siguientes, los cambios se hicieron visibles. El aroma a café caro fue reemplazado por el de pan recién horneado, ofrecido a todos. Los guardias aprendieron a decir «buenos días» con una sonrisa real. En la entrada se instaló un cartel. «Aquí todos valen lo mismo». Los clientes lo notaron. Algunos lloraron al sentirse, por primera vez, tratados con dignidad. Otros simplemente regresaron, trayendo a sus familias. Don Manuel recorría las sucursales sin avisar, vestido como un cliente cualquiera. Nadie sabía quién era. Observaba, escuchaba, tomaba notas. Cada semana enviaba a Sofía un informe escrito a mano. Buen ambiente, pero recuerden, la empatía no se enseña, se contagia. Un mes después, las cifras comenzaron a mejorar. Los inversionistas, que temían un colapso, quedaron sorprendidos. La prensa hablaba del milagro humano del Banco Nacional, pero don Manuel evitaba las cámaras. Prefería la tranquilidad de su taller de carpintería en Coyoacán, donde lijaba madera y pensaba en silencio. Una tarde, Rosa lo encontró allí. «Don Manuel, todos preguntan por usted. Dicen que el banco volvió a tener alma». Él sonrió, limpiándose las manos con un paño. «El alma nunca se fue, hija. Solo estaba dormida». Mientras tanto, en un barrio del sur, Esteban Rivas comenzaba una vida nueva. Había vendido su coche de lujo y rentado un pequeño departamento. Trabajaba como asesor voluntario en una ONG que enseñaba educación financiera a jóvenes de bajos recursos. No tenía salario, pero por primera vez dormía tranquilo. Una tarde recibió una carta manuscrita. Reconoció la caligrafía de don Manuel. Nadie cae tan bajo que no pueda levantarse. A veces, perderlo todo es el único camino para encontrarse. M.O. Esteban la leyó varias veces. Luego levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias por no rendirse conmigo». Y en algún lugar de la ciudad, don Manuel, sin saberlo, sonrió. Habían pasado 6 meses desde aquel día que cambió la historia del Banco Nacional de México. La prensa seguía llamándolo el Renacimiento Silencioso, pero dentro de las paredes de mármol y cristal nadie hablaba de milagros. Todos sabían que lo que había ocurrido no era magia, sino humanidad. Sofía Calderón, ahora presidenta ejecutiva permanente, caminaba cada mañana entre los empleados saludando por nombre a cada uno. No había escoltas ni alfombra roja. En su despacho colgaba una sola fotografía, la de don Manuel y su esposa Elena en blanco y negro, tomada décadas atrás. Bajo ella, una frase escrita a mano: «Tratar bien a la gente nunca cuesta, pero no hacerlo puede costarlo todo». Los nuevos empleados recibían un entrenamiento obligatorio, el protocolo Elena, centrado en empatía, lenguaje respetuoso y responsabilidad social. Las quejas disminuyeron drásticamente. Los clientes que antes se sentían ignorados, ahora se marchaban sonriendo. Un martes lluvioso, Sofía recorría la sucursal de Polanco cuando vio a un guardia ayudando a una anciana a subir la rampa. Sonrió. Era la prueba viva de que el cambio había echado raíces. «Señorita Calderón», le dijo una clienta emocionada, «hacía años que no me trataban así en un banco». «Gracias por decirlo», respondió Sofía. «Pero no me lo agradezca a mí, agradézcaselo a don Manuel Ortega». La noticia de la transformación del banco se extendió más allá de México. Revistas internacionales la llamaron el ejemplo de banca ética. Los números crecían lentamente, pero lo que más impresionaba era el ambiente. Se respiraba calma, respeto, orgullo. A pesar de todo, Sofía no olvidaba a Esteban. Había intentado localizarlo varias veces, pero sin éxito.
hasta que una tarde recibió un correo electrónico con el asunto. Gracias por continuar lo que yo arruiné. No tenía firma, pero no hacía falta. Mientras tanto, Esteban Rivas seguía su labor silenciosa en la ONG de Tlalpan. Enseñaba a jóvenes cómo ahorrar, invertir, no caer en las trampas de los préstamos abusivos. Al principio lo miraban con desconfianza. ¿Qué hace aquí un banquero? Pero cuando escuchaban su historia, entendían. No buscaba redención pública, solo aprender a servir. Un día, una joven le dijo: «Profe, ¿de verdad usted tuvo todo eso y lo perdió?». Él sonrió, mirando las manos con las que alguna vez firmó contratos millonarios. «No lo perdí, lo cambié. Antes tenía dinero, ahora tengo paz». Los fines de semana visitaba a su madre enferma, a quien no veía desde hacía años. Le llevaba flores y le leía fragmentos de libros sobre humildad. Ella lloraba al escucharlo. «Hijo, siempre supe que ibas a volver a ser el niño bueno que eras». Don Manuel, por su parte, mantenía su rutina de carpintero. Las mañanas las dedicaba a lijar madera, las tardes a escribir notas que enviaba a Sofía. En una de ellas escribió: «Los bancos no se salvan con dinero, sino con propósito». Una tarde, mientras tomaba café de olla en su taller, recibió una visita inesperada. Sofía apareció en la puerta, empapada por la lluvia, con una sonrisa. «Don Manuel, necesitaba venir». «Pasa, hija. ¿Qué tal va el banco?» «Mejor de lo que imaginamos. La gente confía de nuevo. Pero vine a agradecerle». Él la miró con ternura. «No tienes que agradecerme. Tú hiciste lo que yo ya no podía hacer, devolverle esperanza a la gente». Sofía bajó la mirada. «Lo intenté, pero sigo sintiendo que me falta algo». «Te falta tiempo», sonrió don Manuel. «El liderazgo verdadero no se mide en meses, sino en corazones cambiados». Ella rió, aliviada. «Entonces seguiré hasta cambiar todos los que pueda». Cuando se marchó, don Manuel se quedó mirando la lluvia caer sobre el patio. En su mesa, un sobre sin abrir esperaba. Lo abrió lentamente. Dentro había una foto de Esteban, rodeado de jóvenes, enseñando en una pizarra. Detrás, una nota escrita a mano: «Gracias por no rendirse conmigo. E.R.». Don Manuel sonrió, con los ojos húmedos. «Todos merecen una segunda oportunidad», murmuró. La cámara imaginaria se alejaba de la escena. El taller cálido, el sonido de la lluvia, el anciano en paz con su pasado. El legado de respeto había vuelto a florecer. El sol caía lento sobre la Ciudad de México. En el pequeño taller de Coyoacán, el olor a cedro y barniz llenaba el aire. Don Manuel Ortega trabajaba en silencio sobre una mesa que tallaba para donar a una familia humilde de Iztapalapa. Cada golpe de gubia sonaba como un latido constante, paciente, sereno. El banco funcionaba mejor que nunca. Sofía Calderón se había convertido en un símbolo de liderazgo humano. Los clientes llegaban no solo por confianza, sino por calidez. Los empleados decían con orgullo: «Aquí tratamos a todos como familia». En las paredes, junto al logotipo, colgaba una frase nueva: «No importa cuánto tengas, importa cómo tratas a los demás». En su oficina, Sofía revisaba los reportes trimestrales. Todo iba bien, pero lo que más la hacía sonreír eran las cartas que llegaban cada semana. Clientes agradeciendo, familias que recuperaban sus casas, jóvenes empleados contando cómo habían aprendido a escuchar. Tomó una hoja de papel y escribió: «Don Manuel, gracias por enseñarme que liderar es servir». Luego la guardó en un sobre. Al otro lado de la ciudad, Esteban Rivas daba su última clase del mes en la ONG. Frente a él, una docena de estudiantes escuchaba atentos. «Hoy no hablaremos de finanzas, sino de valor», dijo con tono suave. «El verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que das. Recuerden eso cuando les ofrezcan poder». Una joven levantó la mano. «Profe, ¿usted volvería al banco si pudiera?». Esteban sonrió,
mirando por la ventana. No, porque a veces perder el trono es la única forma de ganar el alma. Cuando terminó la clase, salió al patio. El cielo estaba cubierto de tonos anaranjados. Abrió su teléfono y vio una notificación. Banco Nacional presenta el premio Elena, reconocimiento a la empatía en el servicio. En la foto, Sofía entregaba el primer galardón. Él sonrió. «Lo lograron», murmuró. Esa misma noche, don Manuel colocó la última capa de barniz sobre la mesa. Luego se sentó, cansado, pero en paz. Miró una fotografía enmarcada sobre la repisa. Él y su esposa Elena, jóvenes, sonrientes, de pie frente al primer edificio del banco. «Lo hicimos, mi amor», susurró. El banco volvió a ser de la gente. En ese instante se escuchó un golpe suave en la puerta. Era Sofía, con el sobre aún en la mano. «Perdón por venir sin avisar, don Manuel». «Siempre eres bienvenida, hija. ¿Café?» «Claro». Se sentaron frente a la mesa recién terminada. La madera brillaba bajo la luz cálida. «Quería agradecerle por confiar en mí», dijo ella con voz temblorosa. «A veces siento que todo esto es un sueño». «No es un sueño, Sofía. Es justicia», respondió él. «Cuando se hace lo correcto, el tiempo mismo conspira para ayudarte». Ella lo observó en silencio. Había algo en su mirada que mezclaba admiración y cariño. «¿Sabe?», dijo finalmente. «El banco va bien, pero lo que más vale es cómo la gente se siente al entrar. Ya no hay miedo, solo respeto». «Entonces cumplimos nuestro propósito», sonrió don Manuel, «porque los números siguen a las personas felices». Se levantó, le entregó una pequeña llave. «Guárdala, es del viejo despacho del piso 23. Quiero que siempre recuerdes que ese lugar no representa poder, sino servicio». Sofía la tomó emocionada. «Gracias, don Manuel. Gracias a ti por devolverle alma a lo que el dinero había vaciado». Ella se despidió y salió bajo la lluvia suave. Don Manuel la vio alejarse. Luego volvió a su mesa, colocando la foto de Elena sobre la madera terminada. «Tu legado sigue vivo, amor mío», murmuró. «Y eso es suficiente». La cámara imaginaria se alejaba lentamente. El anciano sonriendo, la lluvia limpiando las calles, el eco de esperanza flotando en el aire. En el distrito financiero, miles de luces encendidas brillaban como promesas cumplidas. Y ahora, si llegaste hasta aquí, quiero hablarte directamente a ti. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia? ¿Alguna vez olvidaste que detrás de cada persona hay una vida, un dolor, un sueño? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí contamos historias que nos recuerdan lo que realmente importa: la dignidad, la bondad y el poder de ser humanos. Mañana, cuando salgas de casa, mira a los demás con compasión. Tal vez tú seas el don Manuel en la vida de alguien. Hasta la próxima historia. Y que ésta se quede contigo para siempre.